Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer. Conducción, María Eugenia Esclarou. Producción, Andrea Gesé y Fernando Rossi. Operación técnica, Ángel Bonfiglio. Locución en off, Maricel Estigarribia y César Capitani. Charla Entre Nos, por FM 101.9. Auspician este programa Verde Mostaza Vitrofusión, arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas, talleres grupales, WhatsApp 3571 53 8547, Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351 261 4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos a Argentina. Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Muy buenas tardes, estamos en Charla Entre Nos, acá quien les habla María Eugenia Esclarou, y hoy tenemos un invitado que es Juan Carlos Monedero. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, escritor hace 15 años, autor de 4 libros, docente, padre de 2 hijos, está preparando un libro nuevo titulado Manual de Maniobras para los Combates Culturales, lleva más de 100 artículos escritos, su primer libro en donde trata el tema de la palabra, se llama Lenguaje, Ideología y Poder. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Acá hoy tenemos un tema muy especial que creo que sos la persona más capacitada para hablar del mismo, que es sobre el lenguaje inclusivo. ¿Podrías explicarnos qué es? Primero que nada, te agradezco el cumplido, pero yo no soy para nada la persona más capacitada, sino que soy o trato de ser una persona que ha aprendido de sus maestros y de divulgar contenido que de ellos incorporé. Pero hay otros autores, hay intelectuales, argentinos y extranjeros que han profundizado el tema. Por ejemplo, Félix Arraiz Albani, mucho del tema del lenguaje, argentinos como Jorge Ferro, que yo te agradezco el comentario, pero soy un humilde divulgador. Sí. Contanos, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, entendamos primero que ni es lenguaje ni es inclusivo. Estamos hablando de la manipulación, hablando de la prohibición del idioma castellano, del abuso de poder, de la ideologización y hasta te diría, ¿sabes?, de la estupidización. O sea, no tenemos que situar al tema del lenguaje inclusivo dentro de una órbita distinta a esa, sino que es parte de todo esto, de la prohibición del idioma castellano. Es una estrategia de confusión mental, confusión lingüística, para confundir la mente, que tiene como objetivo romper la identidad cultural de la población, de manera tal que cuando hablemos de otra manera no nos entendamos los unos con los otros. Cuando vos rompés esa ligazón que hay lingüística, entonces ya la gente no se puede entender. Pasa como la Torre de Babel, ¿viste el texto de Génesis? Baja Dios
confunde las lenguas, la gente ya no se entiende. Bueno, esa es la idea. La idea es que no nos podamos entender. Claro. Y por eso es que este pseudo lenguaje inclusivo, pseudo lenguaje, porque no llega a ser un lenguaje, el pseudo lenguaje se impone en los institutos educativos, se impone en algunos trabajos prácticos, lo dice el presidente, lo suelta muy ligero el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero ¿esto trae alguna consecuencia, el utilizarlo? Por supuesto. Cuando nosotros lesionamos el lenguaje, lo que hacemos es también afectar la mente, porque las palabras, los términos, no son simplemente sonidos, son sonidos que tienen una significación. Entonces, utilizar este llamado lenguaje inclusivo es hacerle el juego a la ideología de género. Lo que se busca es un nuevo lenguaje para una nueva ideología, que es la ideología de género. Entonces, se dice que aquellas personas que no tienen una constitución de varón o mujer se van a sentir representadas por lenguaje inclusivo. Bien, aquí está la trampa, porque toda persona o bien es varón o bien es mujer. Entonces, se arma un lenguaje artificial para una identidad artificial y la gente se aleja de su verdadera identidad de hombre y mujer. Sí, incluso la Constitución Nacional solamente está hecha para hombres y mujeres, o sea que todos los que se consideran otra cosa ajeno a esto queda excluido. Es que los que se consideren así, aunque no existe, ¿sí? O sea, es como si yo te digo, hola, María Eugenia, yo la considero que me tenés que dar $1 millón. Y yo te puedo armar todo un discurso de eso, pero es un disparate. Sí. Entonces, los disparates no se discuten, se desenmascaran, se denuncian, o lo llevemos al manicomio el tipo. Sí, o sea, imagínate, vamos a poner este ejemplo. Vos y yo discutimos, y yo te digo, María Eugenia, a los chicos los trae la cigüeña de París. Y vos me decís, no, ¿cómo? No digas tontería, sabemos cómo surgen los bebés. Yo te digo, bueno, hagamos un debate, María Eugenia. Te vamos a dar 10 minutos a vos para que argumentes cómo nacen los bebés, y yo te voy a tener 10 minutos para argumentar que a los chicos los trae la cigüeña de París. Entonces vos vas a traer un médico, yo voy a traer a otra persona, hacemos 20 minutos de exposición cada uno, luego 10 minutos de preguntas del público. Es un manicomio. Bueno, este es el manicomio de la ideología de género. Sí. Quieren imponer algo que la mayoría de las personas saben en su interior perfectamente que no es normal. ¿Nos podrías contar sobre la IPPF, que es la principal clínica abortista? ¿Por qué se tomó la molestia de escribir un manual con palabras o cómo se debe hablar para poder mencionar el aborto y otros términos, que precisamente es la matanza de niños intrauterino, ¿no? Me gusta que conectes los temas. Hay una profunda relación entre una cosa y la otra. Es decir, así como los aborteros de IPPF generaron todo un lenguaje, acuñaron un lenguaje para juzgar el aborto, también los ideólogos de género acuñan estos términos, ni siquiera llegan a ser términos, son sonidos, estas pseudo palabras para justificar la ideología. En su momento IPPF redactó un manual que al bebé se le decía embrión o preembrión. Se le decía bebé. No se decía la palabra madre. ¿Por qué? Porque si hay madre hay un hijo. Entonces se decía persona gestante. Eliminaba la palabra hijo, porque si vos decís hijo es una palabra que tiene cierta referencia a la familia, al hogar, a la calidez. ¿Sí? Obviamente ya es muy sabido, aborto no se decía más, sino se decía interrupción, o incluso se decía con siglas, ILE. Porque claro, cuando vos lo pones en siglas, lo desdramatizás. La gente cree que estamos hablando de algo que no es tan exacto. No, bueno. ILE, señora, ILE, señor, es descuartizar un bebé, es asesinar a un inocente. Sí, hacerlo como algo ajeno, superfluo y que no tiene importancia. Claro, bueno, pero fíjate, por ejemplo, que también hacen esto rociando la cuestión del aborto con términos de salud. Te dicen salud reproductiva y la gente dice, ay, qué lindo. No, señora, no es salud. Es aborto. En los textos de la OMS, salud reproductiva es aborto. Lo que pasa es que la gente, si vos le decís aborto, abre los ojos así. Ahora, vos decís salud reproductiva y no pasa nada, porque la gente se traga Por eso es importante, programas como el tuyo, lo podamos decir, para que la gente, lo que está escuchando, lo vea. O sea, si acá hay del otro lado una chica o un muchacho de
20, 25 años que está estudiando y aparece el término salud reproductiva, querido, abrí los ojos porque te están metiendo el aborto sin que te... Y eso pasa en todos los institutos, los privados, los públicos, los religiosos, los no religiosos, o sea, guerra global contra la población que busca aturdirla. La guerra busca aturdir la población. Hay palabras que están utilizando hoy día como muy de moda. Por ejemplo, si vos te opones a esto, te tratan de homofóbico. Dice que tenemos que ser una sociedad inclusiva, aceptar la diversidad. ¿A qué viene? Porque no eran términos que se utilizaban hace 10 años atrás, o si se usaban era muy poco. No, para mí, por ejemplo, la sociedad inclusiva es aceptar a una persona que padece una discapacidad en la sociedad para que pueda integrarse. Eso es una inclusión. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a incluir la ideología. Se refiere a aceptar el error, ideologías científicas y patrióticas y antirreligiosas. Primero, la homofobia no existe. Cuando hablamos en el lenguaje, hablamos de neologismos. ¿Sí? Son palabras que cuentan, pero en realidad no existen. Si yo digo WhatsApp, dice que hay gente que dice WhatsAppear. En realidad, WhatsApp es una marca y WhatsAppear es un verbo. No, yo WhatsAppeo, tú WhatsAppeas, él WhatsApp. Son neologismos, pero acá lo mismo, homofobia no existe, porque no, en realidad una persona que siente desagrado o rechazo a la conducta, siente rechazo a lo antinatural, y ese rechazo es sano. Entonces, yo le digo a la señora o al señor que nos está escuchando del otro lado, si usted siente ese rechazo, gracias a Dios, porque todavía no lo han confundido del todo. Y acá está el problema está en que intenta vender lo antinatural como si fuera natural, lo malo como si fuera bueno, lo insano como si fuera sano, cuando la persona con conducta homosexual está padeciendo gravísimo desorden. Hay que ayudarlo, no hay que alimentarle ese desorden, incentivar. Claro, acá nos lo están metiendo por todos lados, en la televisión, en la radio, en las gráficas, todo lo que ve la gente, porque entra por los ojos. Incluso quieren hacer parecer que son mayoría, cuando en realidad no lo son. Mi abuelo tenía una frase que me vas a permitir citarlo. Sí. Mi abuelo decía, los diarios comen con lo que dicen y engordan con lo que no dicen, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que lo que a nosotros nos llega de la realidad no es la realidad tal como es, sino aquellas noticias que los medios han seleccionado, dejando de lado muchas otras noticias que ellos han, por distintos motivos, preferido no publicar. Entonces, no es lo mismo la opinión pública que la opinión publicada. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Incluso hoy las noticias tienen una característica que antes pasaban noticias, ahora para que te pasen una noticia tenés que pagar. Eso ya nos está dando una pauta de que no, los noticieros es engañoso, lo que pasan es noticias pagadas, o sea que es como una industria, tal cual. Mira, Chesterton, que fue un gran intelectual, decía, los diarios nacieron para decir la verdad, y hoy los diarios existen para impedir que se diga la verdad, ¿no? Estamos hablando de mitad del siglo pasado, imagínate ahora, ¿no? Sí. O sea, acá pasa lo mismo. Los medios de comunicación son lícitos en la medida que comuniquen la verdad. Ahora, si responden a intereses del que más paga, si distorsionan la realidad, si engañan a la gente, o les meten miedo, o les exageran un temor, bueno, entonces ya los medios se vuelven del confusionismo mental. En el libro de Psicopolítica, Técnica del lavado de cerebro, de Kenneth Goff, sí. ¿Tiene algo que ver con esto del lenguaje inclusivo? Yo creo que sí. Este libro, Kenneth Goff era un estadounidense. Primero fue comunista, luego cuando descubrió la maldad del comunismo, toda la psicopolítica, la guerra psicológica que conlleva Occidente, el tipo se da vuelta. Entonces el tipo se lleva los manuales de guerra psicológica, publica en Estados Unidos un libro denunciando todo esto. Estoy hablando de años 50. El libro se llama Psicopolítica, está publicado por editorial Orden. Es un libro muy pequeño. Bien, Kenneth Goff en ese momento denuncia todo esto, dice, yo estuve ahí, yo creí que el comunismo era bueno, pero bueno, el tipo se da vuelta. Entonces ahí está Kenneth Goff, una frase de los manuales de ellos. ¿Sabes cuál es la frase, para mí la más representativa? Dice que hay que introducir el máximo de caos en la cultura del enemigo. Literal es, introducir el máximo de caos en la cultura del enemigo es nuestro primer paso más importante. ¿Cómo introducís caos? Sí. Hoy está el enemigo, no es comunismo como tema político, o no solo, porque hoy el comunismo como tema político ha demostrado fracasar en Rusia, en Cuba, en muchos países, dejando millones de muertos, ¿sí? Entonces, quiero decir, hoy, aunque la amenaza no sea siempre la misma, pero
las estrategias no han variado y la idea de confundir a la población está ahí. O sea, ¿cómo la confundís realmente? Bueno, cuando le cambias el lenguaje, Claro. le cambias la forma de hablar y ahí volvemos a plantear. Sí, cuando destruís también la cultura, en sentido de las fechas patrióticas que no se celebran, Exactamente. no respetar la bandera. Exacto, o sea, o promovés íconos que son disolventes de la moral pública. ¿Cómo puede ser que nosotros no difundamos y no homenajemos a excelentes tenores, tenemos argentinos, y seamos conocidos por un desado como elegante, ¿no? O sea, ese es el problema. El otro día leí un amigo me mandó un chiste que decía, cuando yo era chico, a una persona que hablaba como elegante la mandábamos al fonoaudiólogo. Sí. O sea, ¿qué significa eso? Que estamos dándole popularidad a lo bajo, a lo chato, a lo mediocre, a lo disolvente, y a aquellas personas que tienen una jerarquía musical, estética, literaria, no los estamos alimentando para que sean mejores, que sean más. Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Es como tenemos a Messi, a Maradona, a Ginóbili, los ponemos de reserva y le ponen a mí a jugar al fútbol o al básquet. Disparate. Después nos decimos, qué barbaridad, los resultados de hacer en el básquet, o qué mal, Argentina perdió. Tenemos que hacer las cosas bien. Hacerlas bien es la aristocracia del mérito, del esfuerzo y del talento, no el poder del dinero o el poder de la fama. Socialmente, ¿crees que puede haber un cambio? Por supuesto, por supuesto. Primero que nada, hay fuerzas profundas en la gente que están tapadas, están suprimidas, que no están visibilizadas, pero están ahí. O sea, cuando vos hablás con la gente no le quiere cambiar el lenguaje, la gente no piensa en la ideología de género, la gente piensa en formar una familia, estudiar, casarse, tener hijos, en mejorar, en progresar, en viajar, en hacer bien al país. Piensa, cuando hablas con la gente en profundidad, piensa en su destino eterno. La muerte llega y ¿qué voy a hacer? ¿Me salvaré? ¿Me condenaré? O sea, la gente tiene preocupaciones serias. Cuando hablas con la gente, ¿no? Sí, pero yo noto que la gente tiene miedo de oponerse o de estar en contra, que le digan que es un discriminador o falta de respeto a la otra persona. Ese miedo que hay que romper, ese miedo es el que hay que romper. Y ¿sabés qué? Ese miedo lo rompemos vos y yo hablando ahora. Sí. Vos y yo estamos rompiendo el miedo. Hay que romper la espiral del miedo, porque el miedo es algo que también se alimenta con la imaginación. Es decir, la gente cree que está sola. Uy, soy el único que defiende a la familia. Uy, soy el único que está en contra del aborto. Uy, soy el único que defiende la patria o que cree en Dios. Y el problema es ese, o sea, muchas veces el miedo nos hace ver al enemigo más grande de lo que realmente es. Entonces nosotros tenemos que ahí justamente sacar esa fuerza vital, espiritual de adentro y luchar. Sí. Luchar es decir la verdad. A mí hay una frase canta de un filósofo alemán que se llama Joseph Pieper. Pieper decía esta frase que quiero compartir con los oyentes. Cada vez que decimos una verdad, el reino de la mentira retrocede, que es redonda. Entonces, esas pequeñas verdades que le decimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, cuando podemos discutir con alguien y asumimos la carga de decir, no, mira, esto es así, pin, pin, pin. Asumimos también la carga de decir, bueno, a ver, me animo a decir, me levanto la guardia, porque aunque sé que del otro lado puede haber un efecto, no me escondo, te lo digo y estoy dispuesto a pelear. Mesa, con respeto, con argumentos, pero lo digo. Sí, es como, por ejemplo, que te quieran decir, esto es blanco y vos ves que es rojo, y vos decís, pero bueno, mejor le digo que es rojo porque no. Digamos que es blanco, pues sabemos que es blanco. No podemos decir y seguir la corriente cuando sabemos que no es así. Por supuesto, y te agrego algo más. Hoy te dicen, hoy te dicen, esto es rojo cuando es blanco, y mañana te van a decir, te van a obligar a que digas que es rojo. Y pasado mañana te van a decir, ahora pagame para decir que es rojo. Y la semana que viene te van a obligar a que persigas a los otros que digan que no es rojo. O sea, hay que entender una cosa fundamental. Este proceso no tiene término. O sea, el enemigo no es que se va a contentar con, bueno, solamente hagan esto. No, hoy te dice que hagas esto, pero mañana te va a pedir otros. O sea, los déspotas. Te escucho muy lejitos, ¿Ahora? Hola. Hola, ahí te escucho perfecto. Te decía que está visto en todas las historias de déspotas, de personas, de reyes crueles que abusan de su poder. Empiezan pidiendo impuestos y luego piden más impuestos y luego cargan al pueblo con más impuestos y cada vez más y después
van y te piden que ahora entrega a tu hija y después entregame la casa. O sea, hay que entender que el mal no tiene fin, el mal no descansa y el mal siempre quiere más. O sea, el ambicioso de poder hoy te obliga a que uses el lenguaje inclusivo y mañana va a ser peor, pero va a ser peor si vos no luchás. O sea, vos tenés que luchar hoy para que el tipo encuentre un obstáculo y no pueda avanzar más mañana. Aparte de esto, te quita libertades. Van avanzando de a poquito y hoy te agarraron una mano, después el codo, después el brazo. Exacto. Y cuando te querés acordar ya no... Ya estás amordazado, ¿viste? Y no puedes decir nada y todo es malo, ¿viste? Y sí, por eso, digamos, esto hay que atajarlo ya, no hay que esperar a que sea peor. Y acá lo más importante es que la gente que ve esto se asocie entre sí, se apoye mutuamente entre sí. Porque estoy seguro que entre los que nos escuchan hay gente que ve lo mismo que nosotros, hay gente que ve una parte, hay gente que ve más, hay gente que ve menos. Bueno, todos tienen que asociarse, porque esta es una lucha común, es una lucha social, está en juego el bien común. Está en juego solamente, que a mí me saco un 10 o un 9 en un trabajo práctico si uso el lenguaje inclusivo o desapruebo. No está en juego solo bienes particulares, no nos confundamos. ¿Tenés idea de si esto viene de políticas extranjeras, si es algo de ingeniería social, si está ligado a la Agenda 2030? Sí, primero, esto viene de mucho más arriba y tu pregunta voy a aprovechar para explicar algo que es bueno que la audiencia lo retenga. Los gobiernos, los políticos en general son malos. En lo ideológico, en lo económico, en lo moral, son malos. Los que están. Sí. Yo no estoy en contra del gobierno, por supuesto. La autoridad tiene que existir, tiene que haber una autoridad pública, porque si no es una anarquía. Pero en general, en Argentina y en otros países, los gobernantes son corruptos y perversos. Pero son los títeres, son títeres. Es decir, por arriba de estos gobernantes hay empresas, hay bancos, hay petroleras, hay empresas digitales, hay medios de comunicación que tienen a veces más poder que los mismos gobernantes. Vamos a dar un botón de muestra. Hace un par de años, bajo otro dueño, Twitter le cerró la cuenta a Donald Trump. No es que me la cerró a mí, se la cerró el presidente de Estados Unidos. Es decir, que estas políticas que estamos hablando no salen de la cabeza de Alberto, de Cristina, de Massa, de Macri. Salen de organismos que son supranacionales, están por encima de las naciones y a veces condicionan a las naciones. Y ahí es donde entra la Agenda 2030, que vos me decías recién, que es la Agenda de Naciones Unidas. Todo un sistema para imponer ideologías ajenas a nuestra cultura. Y ajenas a toda cultura. Porque la ideología que buscan, el objetivo de ellos es la reducción de la población. Y a ningún país le conviene eso. Ningún país le conviene que mate gente. Mira, hace poco una persona que también es una luchadora, hace muchos años, que tiene un medio digital muy serio, conocido en el ámbito provida, que se llama Mónica del Río, hace poco publicó un artículo donde decía que según los cálculos oficiales, Argentina se estaba despoblando. Porque ¿qué estaba pasando, María Eugenia? Nacen menos personas de las que mueren por año. Es una locura. O sea, nos han convencido, o a algunos, o a muchos, de que tener hijos es un cáncer, de que las familias numerosas son irresponsables. Y entonces, en este momento, la tasa de reemplazo poblacional es inferior a la tasa de muertes. Muere más gente por año de la que nace. Entonces, a este ritmo, Argentina va a desaparecer. Y queda libre para que pueda ser ocupada por otros. Para que sea, y claro, y que todo ese material y materia prima, recursos naturales, quede al servicio de otros. Pero fíjate, no estamos en 1800
1806. Estamos en el 2022 y sin disparar balas nos están convenciendo de que vayamos a la guillotina y que con una sonrisa apoyemos la cabeza ahí y para que nos la corte. Porque aquello que se arrebata se puede recuperar, pero lo que uno mismo entrega ya no puede recobrarse, María Eugenia. Sí, eso pasó con el canal de la hidrovía, por ejemplo, ahora con este tratado que hicieron, se perdió el dominio sobre el Río de la Plata. Exactamente, nuestra soberanía nacional. La soberanía, sí, pero así de a poquito te van comiendo y sacando cosas, y cuando te quieras acordar, es por ejemplo sacar un pedacito, pero te querés acordar y ya te vas a quedar sin nada. Ya es tarde. Ya es tarde. Por eso el momento de reaccionar es ahora, no la semana que viene, no el año que viene, no cuando yo me recibo y ahí voy a hacer las cosas, porque hay mucho egoísmo también acá. No, yo cuando me reciba, no, yo cuando me ordene sacerdote, no, yo cuando sea un empresario y tenga mucho dinero, y siempre lo patean para adelante. ¿Y qué pasa si Dios te llama hoy? ¿Qué pasa si Dios no lo quiera pero te morís hoy? ¿Qué le entregaste a Dios? No, yo ahora me quedo callado, ¿sabés, María Eugenia? Pero cuando yo me reciba, ahí van a ver todos. El momento es ahora. Entonces hay que dejar el planteo egoísta, mezquino, salir a combatir. Y uno es empezar con la verdad, tal cual, eso te iba a decir. Es empezar a salir por la verdad y defender la verdad y empezar a expresar sin miedo lo que uno piensa. Porque si no es como una manipulación que hacen todos y los demás creen que como los demás lo usan, ellos también tienen que usarlo. Y no es así. Totalmente. Uh-huh. Y una cosa más, vos me decías recién, lo de la Agenda 2030, ¿sí? Viste que salió hace poco, circuló el tema de la Convención Belém do Pará, o Belém do Pará, ¿sí? Sí. Y en las redes sociales hubo un abogado pro vida llamado Matías Guzmán, que aclaró muy bien algo que es de sentido común, pero que muchos abogados olvidan, que es que las convenciones de Naciones Unidas no son obligatorias para el Estado argentino, si es que Argentina sigue siendo un país soberano. Entonces no es que los tipos declaran algo en Bruselas, escriben un texto en Bruselas y automáticamente claro, tienen que adherir. Día, vos y yo tenemos que adherir porque si no Argentina va a entrar en responsabilidad internacional. Señores, Argentina es un país soberano o debería serlo. Está adhiriendo a cada, perdón que te interrumpa, sí. Argentina está adhiriendo últimamente a cada leyes que realmente no conviene a la Argentina, por ejemplo el tema de las vacas. Tratar de reducir la crianza de bovinos por el tema del carbono, siendo que Argentina es el menos productor de carbono en el mundo. En esto pasa exactamente igual, son leyes que adhieren o no, pero está en el que va a representación quien tiene que firmar y decir adherimos o no, pero ¿se sienten obligados a adherirse? Eso? Sí, o sea, acá también hay mucho de políticamente correcto, es decir, a los abogados en muchas partes en muchas instituciones argentinas de educación les enseñan que, Argentina tiene que adherir, porque si no adhiere entramos en responsabilidad internacional. ¡Oh, qué terrible! Señores, Argentina es un país soberano, o debe serlo, o debería serlo. Entonces, Argentina tiene que adherir a lo que le convenga a los intereses de Argentina, no lo que le convenga a otros. Bueno, pero pedirle esto a nuestros gobernantes es también, la verdad, pedirle al violador que no deje de abusar. Sí. Entonces, nosotros también tenemos que ser congruentes, no podemos pedirle peras al olmo, y la solución no va a venir de arriba, va a venir de estas dos manos que tenemos. La mano izquierda y la mano derecha son las que pueden cambiar las cosas con la ayuda de Dios. No hay que esperar soluciones del poder político actual, porque ese poder actúa todo el tiempo para jorobarnos la vida y para ideologizarnos y para destruir a la Argentina. Esta convención quieren hacer el tema del aborto libre a cualquier etapa de gestación, por ejemplo. Es una de las tantas pautas que están. Es terrible si te pones a pensar. Por supuesto, pero en realidad esta convención viene a perfeccionar una ley que ya es de aborto libre, pero bajo cuerda. Porque si te fijas, la ley del aborto que fue sancionada a finales de 2020
Sí. Ya es un aborto libre, solo que más maquillado. Pero ahora lo que quieren ellos es el aborto sin cortapisas, pero de nuevo, es una cuestión de despoblar las naciones para dominarlas desde afuera. Y repito, está bien, sí, los gobernantes, Alberto, Cristina, Macri, Massa, son corruptos, pero son títeres de poderes que están por encima de ellos. Y hablo de poderes económicos, de empresas, de petroleras, de medios de comunicación, de sitios, de empresas digitales, de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vos pensás que estos convenios que firman precisamente tienen que ver con la no industrialización y no proyección en crecimiento de Argentina. También tratan de embrutecer a la Argentina en cierta forma. Entonces, un país con personas incultas, con personas no desarrolladas tecnológicamente, porque estamos viendo, yo por ejemplo vivo en una provincia que cuando me mudé, vivo en Córdoba, en Cosquín, lo primero que pensé, dije, retrocedí 30 años en el tiempo. Y fue un choque brusco porque acostumbrada a vivir de una forma. Cuando vine a la Argentina también me pasó igual. Estamos muy atrasados tecnológicamente y lo que traen como grandes avances es en realidad el descarte de otras culturas que ya están más avanzadas y acá vienen como los rezagos. Y los avances tecnológicos que por ahí llegan acá son para un sector que lo puede pagar y a veces ni siquiera son avances que ayudan a emanciparnos. Es decir, nosotros tenemos que tener una mejor distribución poblacional para empezar, si queremos ser un país soberano, que atienda las necesidades de todos los ciudadanos, de todos, los ricos, los pobres, la clase media, de todos, y procurando que haya menos pobres, obviamente. Pero eso es una mejor distribución poblacional, y no la hay. O sea, todo está concentrado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tenés algunas 3 o 4 ciudades del interior del país, y después hay una enorme falta de distribución poblacional. Pero a ver, ¿cómo podría haber distribución poblacional si estamos matando a nuestros hijos? Hace unos 2-3 meses circuló que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires revelaba como un dato y de alguna manera hasta se jactaba de haber asesinado a 50.000 chicos por medio de abortos. O sea, quieren contabilizar los abortos y hasta tienen contabilizados los motivos. Y te dicen, sí, se realizaron 48.000 interrupciones. O sea, son medallas. Esto es satánico. Sí, es terrible porque esas son las personas precisamente que pudiesen mantener la cadena de cómo funciona a los procesos evolutivos del país. Si vos, primero que nada, te intentan matar en el seno de tu madre, tuvieron la desgracia de que naciste y te intentan corromper afuera con el lenguaje inclusivo, con el abuso sexual, transformarlo en clases de educación sexual. Sí, corrupción de menores. Exactamente, eso es corrupción de menores, ¿sí? O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, te das cuenta que hoy el poder político, que en sí mismo es bueno y es necesario, porque somos anarcas, pero el poder político está en manos de los enemigos. ¿De qué? De la nación y de la religión. De la religión católica y de la nación argentina. Entonces, la reacción tiene que venir del lado nuestro. No hay que esperar que venga otro. No, yo cuando sea sacerdote, no, yo cuando me reciba, o yo cuando... No, la reacción es ahora, hermano. Es el deber de la hora, ¿sí? Y no hay que esperar que lo haga el otro, lo tenés que hacer vos. Tal cual. Si no, la historia nos juzgará por cobardes y no vamos a llegar al paraíso. El San Pablo dice claramente, ¿no? Nadie será coronado si no ha combatido valientemente. Entonces nosotros tenemos que combatir. Eso es además lo que juramos en 4º grado cuando hicimos el juramento a la bandera de defender la patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, defender la patria, tal cual. Esto es, ¿qué te quiero decir? Tenemos que reaccionar ya. Y la manera de reaccionar tiene que ser organizada, tiene que ser valiente, tenemos que decir la verdad, tenemos que denunciar estas cosas, tenemos que invertir dinero, tiempo, ayudar a las voces que estamos rompiendo el miedo. Vos estás rompiendo el miedo ahí, porque mucha gente por ahí te escucha y dice, esto es así, pero tengo miedo. Bueno, ahora sabe que tiene otra persona más en la trinchera, que sos vos, y que lo está diciendo. Bueno, hay que romper el miedo y empezar a decir las cosas que nadie quiere decir, ¿eh? Sí, por eso el programa se llama Charla Entre Nos, porque precisamente es charlar entre 2 personas y poder
decir aquello que se trata de ocultar, aquello que se trata de tapar o lo que no se difunde. Estamos tratando de abrir conciencias, de hacer pensar, aunque sea al otro, un poquito de decir, opa, somos 2, somos 3, somos muchos los que pensamos así y no estamos invisibles. La tele dice, ¿por qué no sale en la tele? ¿Por qué no sale en otras redes? Lo que pasa, como decís vos, hay medios de poder que te acallan y no permiten hacer oír las personas. Pero ojo, quiero aclarar una cosa, cuando a veces uno dice, no, estos medios te acallan, ¿no? Es verdad, pero a mí personalmente no me ha pasado, o no tanto, que se me diga, mira, no digas eso, sino que los mecanismos son más sutiles, es decir, o sea, por ejemplo, vos te pueden quitar el trabajo, te pueden presionar en el laburo, te pueden dejar de hablar tus compañeros, te pueden dejar de invitar a ciertos lugares, ¿sí? Entonces vos vas notando, che, esta persona ayer estaba todo bien y de repente hoy, ¿qué pasa? Empezás a darte cuenta de un patrón de aislamiento, que esto también le puede pasar al oyente. Por eso digo, no es que me toca la puerta un tipo, un matón, que entra a mi casa de 2 metros, ¿no? No y entra te diga, cállate. Schwarzenegger y me estrangula, sino que son mecanismos más refinados de guerra psicológica, ¿sí? Pero el peor de esos mecanismos es el de hacer de cuenta que la crítica no existe. Es decir, que hay gente que te va a escuchar acá, que no va a estar de acuerdo con vos, pero que no va a sacar un video para refutarte, María Eugenia, sino que vas a dar cuenta que no existís. Sí, ese es el miedo que siento en la gente, del no te metas, no opines, no, de eso no se habla, y entonces se callan y se quedan ahí quietitos. Yo creo que hay de todo, como vos decís, por un lado hay miedo, pero después hay mucha ignorancia, porque también fíjate, sumo a tu análisis, ¿no? Que como la gente está enfocada en sobrevivir, porque también no lo dejan ganar más dinero, o no puede ganar más dinero, o no logra hacerlo. Vos te encontrás, por ejemplo, con un tipo en un taxi, hablas con él, sí, 14 horas en el taxi, llega a la casa, habla 2 minutos con la esposa, juega un poquito con el hijo y se va a dormir. O sea, ese tipo no tiene un horizonte para pensar nada, porque está absorbido por el trabajo. Por el sistema, en realidad. Por el sistema actual, que es para sobrevivir, no es para... Antes vos llegabas, podías disfrutar de tu familia, descansar, preparar una comida decente, por decirlo, porque hoy es a ver qué comen. Hay gente que te dice que come una vez al día o una vez cada 2 días, y no es la forma. Locura. Es una locura. Es una locura. ¿Por qué? Por eso es que el capitalismo es un sistema, es inhumano. Lo mismo, por eso digo, hemos hecho una crítica del comunismo, ahora podemos hacer una crítica del capitalismo, ¿sí? Que son 2 sistemas de lógica inhumana. Nosotros tenemos o somos objeto de una guerra psicológica propagandística donde se nos insufla falsas necesidades que nos llevan a consumir productos que no necesitamos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso alimenta la industria de alguien. Vos no necesitas fumar. Ahora, ¿cuánto dinero mueve la industria del cigarrillo? Bueno, sí, ahí se está ganando dinero con una pseudo necesidad de gente que luego, obviamente, de caer en el vicio, siente el deseo compulsivo de fumar, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Entonces, al capitalismo eso no le importa, porque dice, yo no te obligo a fumar. Yo creo que todo lo que haga mal no tiene derecho a existir. Lo resumo así. Sea mal desde la política, mal desde la técnica, desde la ciencia, no tiene derecho a existir. Es así de simple. Y todo lo que haga bien debe ser alimentado, fomentado, incentivado, o desde la empresa privada o desde el campo estatal. Tenemos que incentivar, ¿qué cosa? El trabajo, la familia, la patria. Tenemos que incentivar eso. Sí, el crecimiento de las familias es primordial para que pueda existir nuestra nación. Y el mérito. El mérito, totalmente. O sea, tiene que haber una meritocracia. No puede ser que todo sea lo mismo. El igualitarismo nos está destruyendo. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. El tiempo nos pasó volando. Va a quedar para hablar muchísimo en otra oportunidad. Sí, la verdad que sí. Y un placer de tenerte. Espero que podamos reencontrarnos. Seguro, también el gusto es mutuo. Me gustaron las preguntas y cómo fuimos articulando los temas. De modo que me despido
Te mando un saludo a vos, también un saludo para todos los... Muchísimas gracias. Estás escuchando Charla entre Nos. Auspician este programa Verde Mostaza Vitrofusión. Arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas. Talleres grupales. WhatsApp 3571 53 8547. Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351 261 4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos a Argentina. Estás escuchando Charla entre Nos, el programa para la familia y la mujer, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Estamos acá con Mónica Rosviar y ella es una especialista en traducción de lengua de señas. ¿Se dice así? Sí, interpretación. Interpretación. ¿Qué es para ustedes, para las personas hipoacúsicas, la lengua inclusiva? Bien, en realidad, buenas tardes Eugenia y a toda tu audiencia. ¿Qué es la lengua inclusiva? Obviamente que es poder comunicarse y darle voz a nuestras manos. Yo, desde mi lugar de hipoacúsica, puedo decirte que la lengua de señas es la forma más efectiva que tenemos de comunicarnos con aquellos que no pueden oír, pero sí pueden ver nuestros sentimientos. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con lo que le llaman hoy lengua inclusiva, que esto que está de moda. Obviamente que no. Acá no necesitamos ninguna vocal para poder entender que todos somos iguales bajo el mismo cielo, ¿sí? Uh-huh. Cada cual puede elegir ser lo que quiera ser, pero no está excluido al momento de hablar. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Entonces, incluir no significa una vocal, sino significa poder estar comunicados desde el corazón con otra persona, teniendo la empatía necesaria para poder realmente entablar una comunicación con el otro, pese a que no nos pueda oír. Claro. Sí, qué importante sería que todas las personas pudiesen aprender la lengua de señas para poder comunicarse, porque en cualquier momento de la vida te puedes cruzar con algún hipoacúsico. Exactamente. Con un hipoacúsico leve no pasaría nada. Con un hipoacúsico severo, sin implante o sin audífono, se complica. Normalmente cuando hablamos de hipoacusia, la mayoría de las personas piensan que son sordo-mudo y no es así. El sordo es sordo pero no es mudo, no puede hablar porque no puede oír, simplemente pasa por ahí. Pero tenemos en la sociedad donde nos manejamos, no es un número visible, ni siquiera es una discapacidad visible hasta que no los escuchás hablar. Entonces, claro, para poder incluir, tenés que aprender a comunicar en la lengua madre que ellos han tenido desde que nacieron. De todas maneras, todos tenemos una lengua de señas desde que nacemos, ya sea el llanto, ya sean las manos, mediante cualquier seña que podamos hacer o signar, nos estamos tratando de comunicar desde que somos bebés.
El tema es darle forma para después formar una palabra y poder comunicarse con el otro que no puede hablar y estar escuchando lo que el resto de la sociedad está diciendo. Claro, la verdad es muy interesante. Quise hacer este paréntesis en el programa de hoy porque veníamos hablando sobre la lengua inclusiva, de esto que es hablar con la E, la X o todas las letras estas raras que le ponen ahora, que en realidad es una lengua sexista, diría yo, porque también hacen la diferenciación. O mal dicho, no es una lengua sexista. Ellos tratan de lengua sexista nuestra lengua. En cambio, para mí es una lengua que adulterada, que entorpece el poder comunicarse en realidad. Produce una falta de comunicación. En eso, perdón, en eso no te quiero pisar, en eso estoy de acuerdo con vos porque más allá de que entorpece la comunicación, la distorsiona. Porque el sentido de la oración cambia totalmente cuando vos estás distorsionando una palabra. En el pueblo donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Río Tercero, ya hace 3 años que en su momento conseguí que pusieran el cartel de lengua de señas y con un grupo de Veo tu Voz trabajamos en un parque muy importante que es el Paseo del Riel, donde íbamos a enseñar todo lo que es el alfabeto en lengua de señas, juegos para niños en lengua de señas. Bueno, ese cartel fue arruinado y hace 3 años que estoy esperando que lo vuelvan a poner. Estamos en el mes de la discapacidad. Esperamos que en este mes se nos escuche, porque el que nos tiene que escuchar es oyente, que se nos escuche para el reclamo que estamos haciendo. La lengua de señas es tan necesaria, aunque seamos minoría, que hay que tenerla en cuenta. Hay un proyecto, la ciudad de la provincia de Río Negro y la ciudad de Neuquén, ciudad capital de Neuquén, han aprobado el proyecto para que a partir del año que viene sea obligatorio como idioma dentro de los colegios primarios. Y ese es un gran avance. Si queremos incluir, tenemos que aprender. No es un lenguaje, las señas en los sordos, es un idioma, por eso es una lengua de señas y no es el lenguaje signado, ¿sí? Claro, por eso cuesta cuando estás con gente de otro país que tienen otras señas para comunicar lo mismo. Exacto, porque no es... Hay palabras que son internacionales, pero la lengua de señas es regional. Es como las tonadas, la de los cordobeses, la de los entrerrianos, la de los correntinos, ¿sí? En cada provincia de la República Argentina hay una seña diferente, pero eso no quiere decir que no nos vamos a poder comprender si yo me voy a Buenos Aires y me encuentro con un hipoacúsico. No, las señas son semejantes y lo que más seña es tu cara, ¿sí? Claro. Vos con las expresiones que haces podés estar comunicándote aunque la seña no esté tan bien hecha, pero te vas a dar a entender. Estás en una farmacia y entra un sordo y no sabe cómo pedir un feniol y bueno, es importantísimo que alguien sepa interpretar. Vas al médico, llevas a tu niño sordo y no le sabe decir al pediatra, por ejemplo, dónde le duele, o qué le pasa, o qué siente. Entonces, es tan importante, es la única forma de incluir a un sordo es sabiendo lengua de señas. Y eso realmente es inclusión. Totalmente, totalmente. O sea, si no... yo en una oportunidad el secretario de Defensa Civil me dijo, ay, son tan pocos porque yo vivo en un barrio donde suenan muchas sirenas porque está la famosa fábrica militar. Entonces nosotros no escuchamos la sirena, pero vemos que la gente corre, no sabemos si tenemos que encintar las puertas, si tenemos que salir y evacuar nuestra casa. Entonces yo había pedido un sistema por WhatsApp, ahora que tenemos la tecnología, donde a los hipoacúsicos se nos avisen de alguna manera qué es lo que estaba sucediendo. Claro. Somos minoría y la minoría no justifica el gasto, lamentablemente. Sí, para algunas cosas, porque para otras minorías tienen muchos gastos, así que espero que... pero las minorías coherentes, si se me permite la palabra, digamos las que pueden ser representativas bajo una misma bandera, son las que Argentina. ocasionan gasto. Que es la Argentina. Exacto. Por eso te digo,
Hay que hablar con propiedad, no es un lenguaje, es una lengua, es un idioma, involucra cultura y debería aprenderse en todos los colegios porque nada nos quita de que no nos encontremos en alguna oportunidad de nuestra vida con un niño o un adulto sordo o hipoacústico. Totalmente. ¿Sí? En mi caso, que yo soy hipoacústica, mucha gente dice, ¿cómo podés hablar? Bueno, es mucho esfuerzo desde muy pequeña y mucho sacrificio para poder estar incluida en una sociedad que no estaba preparada para el sordo. Bueno, Mónica, te agradezco que nos hayas atendido. Vamos a hacerte otro día un programa especial dedicado a la hipoacusia. La verdad que estoy tremendamente agradecida contigo porque me hayas tenido en cuenta. Normalmente cuando nos encontramos me cuesta no expresarme con las manos, ¿sí? Pero en este caso el poder hablar con vos y poder llegar a tanta audiencia y que sepan la realidad que un hipoacústico vive en esto de incluir y no poder comunicarte, la verdad es que es importante que la gente reflexione y se ponga a pensar un poquito más en esto. En los demás. Exacto. Muchísimas gracias. Estás escuchando Charla Entre Nos. Tuvimos un excelente programa. Espero que lo hayas disfrutado como lo disfruté yo. La próxima semana nos vamos a encontrar otra vez con el mismo tema, pero enfocado desde el punto de vista de una psicóloga. Interesante, ¿no? Bueno, te invito a que ingreses a YouTube, seguinos en nuestras redes, apretá la campanita, ponele like a nuestros videos y compartilos. ¿Dónde? En Charla Entre Nos. Es youtube.com/@Charla Entre Nos. Vas a poder ver todos nuestros programas, desde el primero hasta el último. Seguinos, ponenos like y aquel que te haya gustado más, comentalo. Estamos encontrándonos otra vez el viernes que viene en más Charla Entre Nos. Y ahora nos despedimos con un temón de Neradros. El primer año de la distopía es el 2020, parece no notarlo, no interpretarlo la gente. Y es que este año no asumió un presidente, es un títere que maneja títeres, simplemente mienten. Y también se contradicen, nosotros lo exponemos, vamos hasta las raíces. Podés escucharnos aunque quizás priorices escuchar a quien recibe billetes y directrices. Y así seguimos contra la presión estatal, nos falta plata, pero nunca faltamos a la verdad. Tanta cháchara la que pudimos escuchar, más habrá lamentos cuando no haya marcha atrás. Ñoquis del Estado midiendo el humor social, controlando redes y de qué podés hablar. Ciberpatrulleros que no sirven para más, siguen cobrando su sueldo mientras vos te confinaste. Llevan preso por un tuit si el gobierno da la orden. El gobierno feminista que libera violadores, gobierno que decide perseguir a quien lo expone y exponer la vida de quien quiere que todo mejore. Y mejor es que no salgas sin razón, menos si el gobierno te rastrea con su aplicación. Si vas a salir, pediles la autorización, ellos deciden si podés trabajar para comer o no. Lo que quieren es cuidar tu salud. Obvio, te matan de hambre para que no te mate un microbio. Igual que te hablan de libertad de expresión y odio. Ni olvido ni perdono, el experimento novio. Están tirando de la soga viendo hasta dónde llegar. No podemos dejar que avance ni un paso. Mira ese congreso en el que todos te votan igual. Esta oposición resultó ser un fracaso. ¿Y acaso crees que te iban a defender? Ellos hacen sus acuerdos de espaldas a la gente. Poco les importa si vos no podés comer. Todo sea por el globalismo y sus intereses. Tranquilo, ellos nunca salen perdiendo. Están en el poder acomodándose entre ellos. Vos no te preocupes, te van a seguir mintiendo para que creas que hay democracia y estás eligiendo. Frente a las cámaras reclamarán por quien tiene necesidad. Son máscaras debajo de la cáscara y maldad. Hablarán sus chácharas y vandalizarán en marchas y escracharán inocentes sin laburar. Y hoy tenés que aprender la lección. Su ambición es la corrupción y su intención no es defenderte a vos. Si vos crees que van a ser oposición, la coalición cuya función es la ficción y la abstención de acción. Creen que pueden controlarnos, por muchos no se equivocan. Hay tantos que no luchan por el miedo a la derrota. Quieren que se calle, que dimita este patriota, pero sigo soltando verdades con sangre en la boca y no tenemos nada más para perder que nuestras vidas. Nuestra gente no se achica ni se queden las palabras.
Ardua es la batalla y aunque parezca perdida, somos almas que nunca levantan la bandera blanca. Y no son lo mismo, ellos con su forma de actuar, su objetivo es destruirnos, imponerse, no parar. Y por eso mismo es que no se puede negociar, no hay un punto intermedio que incluya nuestra libertad. Párate a pensar, ¿crees que podemos renunciar a lo más valioso por obedecer un mandamás que no tiene la verdad y cuya credibilidad depende de pagar encuestas para su imagen maquillar? Somos los prohibidos, los que no quieren el poder, cancelados en los medios, aún así nos ven crecer. Que nos borren las redes, que nos prueban en el internet. Córtenme la lengua, aún así no me detendré, pues no soy como el rapero globalista vende patria que se calla ante el poder y recibe los billetes, que habla de muerte a la yuta y en la calle no se banca a pisar un barrio pesado y hasta con verbos se ofende. Tenemos algo que nos da ventaja en un inicio, actuamos por convicciones, ellos los mueve el beneficio, su bullicio no distrae para nada en nuestro oficio, no tenemos esos vicios que ellos les nublan el juicio y el problema es la coprofagia del consumidor, su indiferencia y su desconocimiento absoluto, te venden series basura. Apaga el televisor, entretenimiento a costa de volverte más bruto. La prensa la financia siempre el mejor postor y el periodista es impostor que mentiras difunde. La TV ya no vende, necesita financiación y el Estado es la empresa perversa que no se funde. Vienen tiempos oscuros, cada vez con más control. El sentido común de la gente está roto. Lograron su objetivo, todo el mundo obedeció. La pandemia solo era una prueba piloto. Nada poseerás y aún así serás feliz con cuarentena obligatoria en un lugar alquilado. Si te portas bien quizás te van a permitir hablar con alguien teniendo un encuentro digitalizado. Y vos no tenés idea qué hay detrás con tu información en redes. Llenan sus billeteras, pasan tu perfil por una inteligencia artificial para hacerte querer lo que ellos quieren que quieras. Y hoy te propongo intentes revelarte, decir lo que nadie dice, hacer lo que nadie hace. No sigas la manada porque ellos buscan guiarte cual borrego al matadero y vos teniendo que pagarles. Aquí finalizó el programa Charlas Entre Nos. Los esperamos el próximo viernes de 15 a 16 horas por la 101.9 o cadena102.com.